Capítulo 4. ¿Quiénes están eximidos de ayunar? ¿Deben ayunar las personas que se encuentran de viaje? La persona que se encuentra de viaje puede romper su ayuno según el consenso de los sabios, acorde a las pruebas del Corán y la Sunna, y no se considera el nivel de facilidad o dificultad del viaje. Aun si el viaje es fácil y cómodo, puede romper su ayuno y acortar sus oraciones. La persona que tenga la determinación de viajar en Ramadán no debe tener la intención de romper el ayuno hasta tanto se encuentre de viaje, porque puede sucederle algo que le impida emprender el viaje. Para que un viajero tenga permitido romper su ayuno, deben cumplirse ciertas condiciones. Primero, que el viajero ya haya salido de la ciudad y sus alrededores, ya que la mayoría de los sabios afirman que el viajero no puede romper su ayuno hasta tanto haya abandonado los límites de la ciudad. Allah dice en el Sagrado Corán: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Quien estuviere enfermo o de viaje deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Allah desea facilitarles las cosas y no hacerlas difíciles. La conclusión es que no se considera que esté de viaje hasta que haya salido de la ciudad. Segundo, el viaje tampoco debe ser realizado con el fin de cometer un pecado o con el propósito de evadir el ayuno. ¿Cuándo puede romper el ayuno quien va a viajar en avión? Si va a tomar un vuelo, el viajero podrá romper el ayuno una vez que el avión haya despegado y salido de los límites de la ciudad. Si el aeropuerto está fuera de la ciudad, podrá romper allí el ayuno, pero si se encuentra dentro de ella o anexo a la ciudad, no podrá romper el ayuno, pues aún se encuentra dentro de los límites de la ciudad. Si el sol se oculta y la persona rompe su ayuno en tierra, y luego el avión despega y puede ver nuevamente el sol, no tiene que dejar de comer, pues ya había completado su día de ayuno, y no hay manera de repetir un acto de adoración que ya se había completado. Si el avión despega antes del ocaso y la persona quiere completar el ayuno de ese día durante el viaje, entonces no debe romper el ayuno hasta que el sol se haya puesto donde quiera que se encuentre volando en ese momento. Si el ayunante sube a un avión y éste despega poco antes del ocaso, no debe romper su ayuno hasta que desde el cielo vea que el sol se ha ocultado completamente. ¿Cuánto tiempo puede no ayunar un viajero? Toda persona que viaje a un destino y tenga la intención de quedarse allí más de 4 días, debe ayunar según la mayoría de los sabios. Por lo tanto, si una persona viaja para estudiar en el extranjero por varios meses o años, entonces se le considera residente en ese lugar, según la opinión de la mayoría de los sabios, entre ellos los 4 imames, y debe ayunar y realizar las oraciones de manera completa. Si un viajero llega a su destino durante el día, hay una diferencia importante de opinión entre los sabios respecto a si debe abstenerse de comer y beber o no. Para tener seguridad en lo que se hace, es preferible abstenerse de comer y beber por respeto al mes, pero ese ayuno debe recuperarse más tarde, ya sea que se dejó de comer y beber al llegar o no. ¿Qué sucede con los que trabajan viajando, como los pilotos? Una persona que habitualmente viaja puede no ayunar si tiene un hogar al cual regresar, como es el caso de los mensajeros, los pilotos y empleados de líneas aéreas, marinas o terrestres de larga distancia, aun si sus viajes son diarios, pero tienen que recuperar los ayunos más tarde. Si la persona comienza Ramadán en una ciudad y luego viaja a otra donde la gente comenzó a ayunar antes o después que él,
debe seguir la regla del pueblo de destino. Solo se debe terminar Ramadán cuando ellos lo hagan, aun si eso significa ayunar más de 30 días. Porque el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: ayuna cuando todos ayunen, y rompe tu ayuno cuando todos rompan su ayuno. Si esto significa que su ayuno es menor a 29 días, entonces debe recuperarlo después de la Eid, porque el mes lunar no puede ser menor a 29 días. ¿Deben ayunar las personas que se encuentran enfermas? En caso de una enfermedad que se ve perjudicada por el ayuno, no está permitido que esa persona ayune. La base para esto es la ley del Corán que dice: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Y quien estuviere enfermo o de viaje deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Pero si la enfermedad es menor, como tos o jaqueca, entonces no es una razón válida para romper el ayuno. Si existen pruebas médicas, si una persona sabe por su propia experiencia, o si tiene la certeza de que el ayuno empeorará su enfermedad o demorará su recuperación, entonces debe romper el ayuno. Por el contrario, se considera reprensible, makruh, que ayune en dichos casos. Si la persona está gravemente enferma, no está obligada a tener durante la noche la intención de ayunar al día siguiente, aun si existiera la posibilidad de que esté mejor por la mañana, porque lo que cuenta es la situación actual. Si el ayuno provoca pérdida de la conciencia, la persona debe romper el ayuno y recuperarlo más adelante. Si una persona pierde la conciencia durante el día y la recupera antes o después del ocaso, su ayuno sigue siendo válido siempre y cuando haya ayunado antes del alba. Si la persona permanece inconsciente desde el alba al ocaso, entonces su ayuno no es válido según la mayoría de los sabios. Según ellos, es obligatorio que esta persona recupere sus ayunos más adelante, sin importar cuánto tiempo haya estado inconsciente. Si una persona siente mucha hambre o sed y teme que pueda morir o que se perjudique de manera irreparable alguna de sus facultades, y tiene fundamentos sólidos para creer que así será, entonces puede romper su ayuno y recuperarlo luego, pues es obligatorio preservar la vida. Sin embargo, no está permitido romper el ayuno solo porque uno está cansado o porque tiene miedo de padecer alguna enfermedad, sin tener fundamento alguno. ¿Cómo se compensan los ayunos abandonados por enfermedad, ya sean temporal o permanentemente? Una persona enferma debe esperar a sanar y luego recuperar los ayunos perdidos. No basta solo con dar de comer a los pobres. La persona que sufre de una enfermedad crónica y no tiene esperanzas de recuperación, y los ancianos que no pueden ayunar, deben dar de comer a una persona pobre, ayunante, con el equivalente de medio sa' de alimento básico de su país por cada día de ayuno perdido. Puede hacerlo todo de una sola vez al final del mes, o dar de comer a una persona pobre ayunante todos los días. Esto debe hacerse dando la comida propiamente dicho, según el texto coránico. No puede reemplazarse dando dinero. Sin embargo, puede darse el dinero a una persona confiable u organización de caridad para que compre la comida y la distribuya entre los pobres en su nombre. Si una persona enferma no ayuna en Ramadán, mientras espera recuperarse y ayunar los días perdidos más adelante, y luego descubre que su enfermedad es crónica, debe entonces dar de comer a una persona pobre ayunante por cada día que no ayunó. Si una persona está esperando recuperarse de su enfermedad y ansía ponerse bien, pero luego muere, no existe deuda alguna sobre él en sus herederos. Si la enfermedad de una persona
es considerada crónica, y no ayuna, pero da de comer a los pobres, y luego los avances de la medicina determinan que puede curarse de esa enfermedad, no tiene que recuperar los ayunos perdidos, porque hizo lo que tenía que hacer en el momento indicado. Si una persona enferma se recupera y puede realizar los ayunos perdidos, pero no lo hace antes de morir, entonces debe tomarse dinero de sus bienes y dar de comer a una persona pobre ayunante por cada día que el enfermo haya perdido. Si alguno de sus parientes quiere ayunar en su nombre, puede hacerlo, pues fue registrado en Bukhari y Muslim que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: quien muera debiendo algunos ayunos, que su heredero ayune en su nombre. ¿Tienen que ayunar las personas que realizan trabajos pesados o los estudiantes en vísperas de exámenes? Las personas que trabajan en ambientes de mucha demanda física no tienen permitido romper el ayuno y deben tener la intención por la noche de ayunar al día siguiente. Si no pueden dejar de trabajar y temen que se les pueda pasar algo malo durante el día o enfrentar alguna calamidad que les obligue a romper el ayuno, entonces deben comer solo lo necesario para afrontar la situación. Luego deben abstenerse de comer hasta el ocaso, pero tendrán que recuperar más adelante su ayuno. Los trabajadores con mucha exigencia física, como son aquellos que trabajan con hornos metalúrgicos, deben intentar cambiar su horario de trabajo para poder trabajar en la noche o tomarse sus vacaciones en Ramadán. Deben intentar hacerlo aún si la licencia fuese sin goce de haberes, pero si no es posible, entonces deben buscar otro trabajo, o de lo contrario, no abandonar la esperanza en Allah y la súplica para una solución, ya que Allah dice en el Sagrado Corán: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Y sabed que Allah siempre le dará una salida a quien le tema y le sustentará de donde menos lo espera, y quien se encomiende a Allah sepa que Él le será suficiente. Inhalar el vapor de agua, como en el caso de aquellas personas que trabajan en plantas de desalinización, no rompe el ayuno. Si un estudiante tiene un examen, no es una excusa válida para romper el ayuno en Ramadán, y no está permitido obedecer a los padres si éstos lo instan a romper el ayuno a causa de un examen. No está permitida la obediencia a un ser creado si la misma implica desobedecer al Creador. Aquellas personas que tienen que romper su ayuno para salvar la vida de alguien que está en peligro pueden hacerlo, pero deberán recuperar ese ayuno más adelante. Un ejemplo de esto puede ser cuando alguien se está ahogando o cuando es necesario apagar un incendio. ¿Deben ayunar los ancianos? Los ancianos que hayan perdido la fuerza y se sientan débiles no tienen la obligación de ayunar. Se registra que Ibn Abbas, radiyallahu anhu, dijo su interpretación respecto a la ley coránica: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Y quienes pudiendo ayunar no lo hicieren, deberán alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Él dijo: esta ley hace referencia a los ancianos y ancianas que no pueden ayunar, por lo que deben dar de comer a una persona pobre por cada día. Quienes hayan alcanzado una edad avanzada y ya no tengan conciencia, no tienen que ayunar ni hacer nada en compensación, y su familia tampoco tiene que hacer nada para compensar esos ayunos. Dichas personas ya no se consideran obligadas a ayunar. Si la razón que una persona tiene para no ayunar es obvia, como puede ser una enfermedad, no hay nada de malo en que coma o beba abiertamente, pero si la razón es oculta, como es el caso de la menstruación, es mejor comer y beber en secreto para no sufrir acusaciones ni reproches.